El faro del fin del mundo, de Julio Verne, parte 1, capítulo 4. La banda de Congre. Si Vázquez, Felipe y Morris se hubiesen trasladado al extremo occidental de la isla de los Estados, hubieran podido comprobar cuánto difería este litoral del que se extendía entre el Cabo San Juan y la punta Several. Ahí no había más que rocas, que se elevaban hasta 200 pies de altura, la mayor parte de ellas cortadas a pico y prolongándose bajo aguas profundas, incesantemente batidas por violenta resaca, aun en tiempo de calma. Delante de estas áridas rocas, en cuyos intersticios anidaban millares de aves marítimas, destacábanse un buen número de arrecifes, que se prolongaban hasta 2 millas mar adentro. Entre ellas se situaban estrechos canales de paso practicables tan solo para barcas de muy poco calado. No faltaban grandes huecos cavernosos, grutas profundas y secas, oscuras, de angostísima entrada, el interior de las cuales no era aireado por las ráfagas ni barrido por las olas, ni aun en la temible época del equinoccio. Para ganar por aquella parte la meseta central de la isla, hubiera sido necesario franquear cuestas de más de 900 metros de altura, y la distancia no bajaría de 15 millas. En resumen, el carácter salvaje, desolado, acentuábase más de este lado que por el litoral opuesto, en el que se abría la bahía de Elgort. Aunque el oeste de la isla de los Estados estaba protegido contra los vientos noroeste por las alturas de las Tierras del Fuego y del archipiélago magallánico, el mar se desencadenaba con tanto furor como en el Cabo San Juan, la Punta Diegos y la Several, de suerte que si se había establecido un faro del lado del Atlántico, no era menos necesario otro en la parte del Pacífico para los barcos que buscasen el estrecho de Le Maire, después de doblar el Cabo de Hornos. Tal vez el gobierno chileno pensase ya en seguir el ejemplo de la República Argentina. En todo caso, de haber comenzado al mismo tiempo los trabajos en los dos extremos de la isla de los Estados, se hubiera comprometido la situación de una banda de bribones que se había refugiado en las cercanías del Cabo San Bartolomé. Algunos años antes, estos malhechores se habían instalado en la entrada de la bahía de Elgort, descubriendo una profunda caverna oculta entre el acantilado. Esta caverna les ofrecía un seguro asilo, y desde entonces ningún barco que hiciese escala en la isla de los Estados podía considerarse en seguridad. Estos hombres, una docena en total, tenían por jefe a un individuo llamado Congre, a quien un tal Carcante servía de segundo. Toda esta escoria era originaria del sur. 5 de ellos procedían de la Argentina o de Chile. Los otros, reclutados por Congre, no habían tenido más que pasar el estrecho de Le Maire para completar la banda en aquella isla, que ya conocían por haber pescado en sus aguas durante el estío. De Carcante sabíase que era chileno, pero hubiera sido bien difícil especificar en qué ciudad o aldea de la República había nacido, y a qué familia pertenecía. De 35 a 40 años de edad, de mediana estatura, más bien delgado, pero todo nervios y músculos, y por lo tanto vigoroso en extremo, de carácter taimado y de alma perversa. Jamás hubiese retrocedido ante un robo o un crimen que perpetrar. Del jefe nada se sabía. Jamás había dicho cuál era su nacionalidad. ¿Se llamaba realmente Congre? Tampoco se sabía. Lo único seguro era que este nombre es muy corriente entre los indígenas del archipiélago magallánico y de la Tierra del Fuego. Cuando el viaje de la Astrolabe y de la Célé, el capitán Dumont de Urville, al hacer escala en el Abra Pequet en el estrecho de Magallanes, recibió a bordo a un patagón que se llamaba así. Pero era dudoso que este Congre fuese originario de la Patagonia. No tenía el rostro estrecho por arriba y ancho en su parte inferior, que caracteriza a los hombres de esta comarca. La frente estrecha, los ojos prolongados, la nariz aplastada, la estatura por regla general elevada. Además, su fisonomía en conjunto estaba lejos de presentar la expresión de dulzura que se encuentra en la mayor parte de estos pobladores. Congre era un temperamento tan violento como enérgico, lo que se reconocía al primer golpe de vista. Al mirar sus rasgos duros, mal disimulados bajo la espesa barba que ya empezaba a blanquear, aunque no pasaba de los 40. Era un verdadero bandido, un temible malhechor capaz de todos los crímenes, que no había podido encontrar otro refugio que aquella isla desierta, el litoral de la cual únicamente él conocía. Pero después de encontrar refugio, ¿cómo habían conseguido subsistir en ella Congre y sus compañeros? Esto es lo que vamos a explicar sucintamente. Cuando Congre y su cómplice Carcante, a consecuencia de una fechoría que le hubiera valido la horca o el garrote, huyeron de Punta Arenas, el principal puerto del estrecho de Magallanes, ganaron la Tierra del Fuego,
donde hubiera sido difícil perseguirles. Allí, viviendo entre los pescadores, supieron cuán frecuentes eran los naufragios en la isla de los Estados, que todavía no alumbraba el faro del fin del mundo. No había duda que aquellos parajes debían estar llenos de restos de barcos náufragos, algunos de los cuales debían ser de gran valor. Congre y Carcante concibieron entonces la idea de organizar una banda de recogedores de restos, con 2 o 3 bandidos de su calaña, a los que se añadirían unos cuantos pescadores, que no valían más que ellos. Una embarcación indígena los transportó a la orilla del estrecho de Lemer. Pero, aunque Congre y Carcante eran marinos y habían navegado bastante tiempo por los parajes sospechosos del Pacífico, no pudieron evitar una catástrofe. Un golpe de mar los echó hasta el este, y las olas destrozaron su embarcación contra las rocas del Cabo Colnet, en el momento en que se esforzaban en ganar las aguas tranquilas del puerto Parry. Entonces fueron a pie hasta la bahía de Elgor, y no vieron defraudadas sus esperanzas. La playa entre el Cabo San Juan y la punta Several estaba cubierta de despojos de naufragios antiguos y recientes. Fardos, cajas de provisiones capaces de asegurar la subsistencia de la banda durante mucho tiempo. Armas, revólveres y fusiles que podrían ponerse en estado de servicio. Municiones bien conservadas en sus cajas metálicas. Barras de oro y plata de gran valor, procedentes de ricos cargamentos australianos. Muebles, planchas, madera de todas clases y algunos fragmentos de esqueletos, pero ningún superviviente de los siniestros marítimos. Los navegantes sabían a qué atenerse respecto a esta temible isla de los Estados. Todo barco que la tempestad lanzaba de este lado se perdería irremisiblemente. No fue en el fondo de la bahía donde Congre se estableció con sus compañeros, sino a la entrada, lo que convenía más a sus proyectos, pues así podía vigilar el Cabo San Juan. La casualidad le hizo descubrir una caverna, cuya entrada estaba oculta bajo espesas plantas marítimas, suficientemente espaciosa para alojamiento de toda la banda, situada al reverso de una contrafuerte del acantilado en la orilla norte de la bahía. Nada tenía que temer de los vientos del mar. Se transportó a ella todo lo que podía servir para acondicionarla: muebles, vestidos, conservas, barricas de vino. Una segunda gruta vecina a la primera servía para almacenar todo lo que no tenía una aplicación inmediata: las barras de metal preciosos, las alhajas, los diversos objetos arrojados por la ola sobre la playa. Si más tarde Congre conseguía apoderarse traidoramente de un barco fondeado descuidadamente en la bahía, lo cargaría con todo este pillaje y regresaría a las islas del Pacífico, teatro de sus antiguas piraterías. Como hasta entonces no se había presentado la ocasión, los malhechores no habían podido abandonar la isla de los Estados. Verdad es que en el espacio de 2 años su riqueza no cesó de aumentar. Produjéronse en este tiempo otros naufragios, de los que sacaron gran provecho, y hasta siendo el ejemplo de otros miserables, ellos mismos provocaron las catástrofes en las noches de tormenta, llamando la atención de los barcos hacia los arrecifes por medio de luces u hogueras, y si alguno de los náufragos lograba ganar la costa, era inmediata y despiadadamente sacrificado. Tal fue la obra criminal de estos bandidos cuya existencia se ignoraba. Sin embargo, la banda continuaba prisionera en la isla. Congre había podido provocar la pérdida de algunos barcos, pero no atraerle hacia la bahía de Elgor, donde hubiera intentado un golpe de mano. Por otra parte, ningún barco había hecho escala en el fondo de la bahía, poco conocida de los capitanes, y aunque así hubiera sido, era menester que la tripulación fuera escasa para no poder hacer frente a aquella pandilla de bandidos. El tiempo transcurría. La caverna estaba abarrotada de cosas de gran valor. Ya puede suponerse cuál sería la impaciencia. La rabia de Congre y de los suyos era el eterno tema de la conversación entre Carcante y su jefe. Estar varados en esta isla como un barco en la costa, cuando tenemos un cargamento que vale más de 100,000 piastras. Sí, contestaba Congre, es preciso partir, cueste lo que cueste. ¿Cuándo y cómo?, replicaba Carcante, y esta pregunta quedaba sin respuesta. Nuestras provisiones acabarán por agotarse, añadía Carcante. Si la pesca da lo que nos hace falta, puede faltar la caza. Y luego, ¿qué inviernos hemos pasado en esta isla? 1000 rayos, cuando pienso en lo que todavía nos quedan. A todo esto, ¿qué podía decir Congre? Era poco locuaz, poco comunicativo, pero qué cólera bullía en su interior al sentir su impotencia. No podía hacer nada, nada. Si a falta del barco que la banda deseaba sorprender en el fondeadero, alguna embarcación se aventurase hacia el este de la isla, Congre podría intentar que, si no él, Carcante y uno de los chilenos fuesen recogidos a bordo,
y una vez en el estrecho de Magallanes se presentaría ocasión de ganar Buenos Aires o Valparaíso. Con el dinero que poseían en abundancia, se compraría un barco de 150 o 200 toneladas que Carcante con algunos marineros conducirían a la bahía de Elgort. Una vez en la caleta, se desembarazarían de la tripulación y la banda se embarcaría con sus riquezas para ganar la Salomón o las Nuevas Hébridas. En tal estado estaban las cosas cuando 15 meses antes de los comienzos de esta historia se modificó bruscamente la situación. A principios de octubre de 1858, un vapor con pabellón argentino apareció a la vista de la isla. Maniobró de tal suerte que no había duda se proponía entrar en la bahía de Elgort. Congre y sus compañeros reconocieron desde luego que era un barco de guerra, contra el cual nada podían intentar. Después de haber hecho desaparecer todo rastro y disimulando la entrada a las dos cavernas, se refugiaron en el interior de la isla en espera de la retirada del barco. Era el Santa Fe, procedente de Buenos Aires, que llevaba a bordo un ingeniero encargado de la construcción de un faro en la isla de los Estados y que iba a determinar su emplazamiento. El aviso permaneció más que algunos días en la bahía de Elgort y zarpó sin haber descubierto el nido de la banda de Congre. Carcante, que se había aventurado de noche hasta la caleta, pudo averiguar por qué el Santa Fe había hecho escala en la isla de los Estados. Iba a construirse un faro en el fondo de la bahía de Elgort. La banda no tenía más remedio que abandonar aquellos lugares. Congre tomó el único partido posible. Conocía perfectamente la parte oeste de la isla, en alrededor del cabo San Bartolomé, donde otras cavernas podían asegurarle refugio, sin perder un día, puesto que el aviso no debía tardar en volver con los obreros para dar comienzo a los trabajos. Se ocuparon de transportar todo lo indispensable para asegurarles un año de vida, creyendo con razón que a aquella distancia del cabo San Juan no corrían el riesgo de ser descubiertos. No tenían tiempo suficiente para desocupar las dos cavernas y tuvieron que limitarse a retirar la mejor parte de las provisiones, conservas, vinos, vestidos y algunos de los preciosos objetos que guardaban. Luego, disimulando cuidadosamente las entradas con piedra y hierba seca, dejaron lo demás bajo la custodia del diablo. 5 días después de su partida, el Santa Fe reaparecía de mañana a la entrada de la bahía y fondeaba en la caleta, desembarcando acto seguido los obreros y el material que conducía. Los trabajos empezaron desde luego, y como ya sabemos, llevados a cabo rápidamente. La banda Congre no tuvo más remedio que ocultarse en el cabo San Bartolomé. Un arroyo alimentado por el deshielo proporcionaba la cantidad de agua necesaria. La pesca y la caza les permitieron economizar las provisiones que habían llevado desde la bahía. Pero con qué impaciencia Congre, Carcante y sus compañeros esperaban que el faro fuese concluido y que el Santa Fe partiese, para no volver hasta 3 meses después cuando llegara el relevo. Dicho se está que los bandidos estaban al corriente de todo lo que se hacía en el fondo de la bahía, bien fuera alejándose por el litoral, aproximándose hacia el interior u observando desde alturas que bordean el Abra New Year. Pudieron ir dándose cuenta del estado de los trabajos y calcular en qué fecha terminarían. Entonces sería el momento en que Congre pondría en ejecución un proyecto detenidamente meditado, y quién sabe si mientras tanto no haría escala algún barco en la bahía de Elgort y podrían apoderarse de él matando a la tripulación. En cuanto a una posible excursión por la isla de los oficiales del aviso, Congre no creía deber preocuparse. Nadie intentaría, al menos por entonces, aventurarse hasta los alrededores del Cabo Gómez, a través de las áridas llanuras y de los parajes casi intransitables de la parte montañosa, que no podían franquearse sino a costa de grandes fatigas. Verdad es que acaso el comandante del aviso quisiera dar la vuelta a la isla, pero era inadmisible que se decidiera a desembarcar en la costa, erizada de escollos, y en todo caso la banda tomaría sus medidas para no ser descubierta. Esta eventualidad no tuvo lugar, y llegó el mes de diciembre durante el cual quedaría el faro definitivamente instalado. Los toreros iban a quedarse solos, y Congre lo sabría por los primeros destellos que el faro lanzase en las tinieblas. Durante la última semana, uno de los de la banda se colocaba de noche en observación en una altura, desde la que se podía ver la luz del faro a la distancia de 7 u 8 millas, con orden de comunicar lo más rápidamente posible que ya se había encendido. Carcante fue precisamente quien en la noche del 9 al 10 de diciembre llevó la noticia al cabo San Bartolomé. Sí, exclamó el bandido al unirse con Congre en la caverna. El diablo acaba de encender ese maldito faro que el infierno extinga. No nos hace falta, repuso Congre, extendiendo hacia el este su mano amenazadora.
Transcurrieron algunos días, y a principios de la semana siguiente fue cuando Carcante, que cazaba en los alrededores del Puerto Parry, hirió a un venado. Como ya se sabe, el animal huyó herido y vino a caer en el lugar donde Morris le encontró. A partir de este día, Vázquez y sus camaradas, convencidos que no eran los únicos habitantes de la isla, vigilaron más cuidadosamente los alrededores de la bahía de Elgort. Llegó el momento en que Congre se decidió a abandonar su madriguera para trasladarse al Cabo San Juan. Resolvieron dejar el material en la caverna, sin llevar más víveres que los necesarios para 3 o 4 días de marcha, pues contaban con las provisiones del faro. Era el 22 de diciembre. Al lucir el alba y por un camino del interior de la isla, a través de su parte montañosa, recorrerían la tercera parte de la distancia durante el primer día. Al concluir esta etapa, harían alto al abrigo de los árboles o en alguna anfractuosidad del terreno. Después de este descanso, en la madrugada siguiente, Congre y su banda emprenderían una segunda etapa, igual aproximadamente a la víspera, y en una tercera podrían llegar a la bahía de Elgort. Congre suponía que para el servicio del faro no habría más que 2 torreros, cuando eran 3, como ya sabemos, pero poco importaba la diferencia. Vázquez, Morís y Felipe no podrían rechazar el ataque de toda la banda, cuya existencia no sospechaban. Les sorprenderían de noche, y bien pronto darían buena cuenta de ellos. Congre sería, pues, dueño del faro, y luego se dedicarían a transportar de nuevo todo el material que se llevaron de la caverna de la bahía de Elgort. Tal era el plan ideado por este temible bandido y que llevaría a cabo si la suerte le era favorable. Para completar la fechoría era preciso que un barco hiciese escala en la bahía, lo cual era probable, porque los navegantes debían ya conocer la existencia del faro. Era lógico esperar que cualquier embarcación comprometida por el temporal quisiera refugiarse en aquel punto, en vez de huir a través de un mar embravecido, fuera por el estrecho o por el sur de la isla. Congre había resuelto que este barco cayera en su poder, pudiendo huir en él a través del Pacífico, asegurando la impunidad de sus crímenes. Pero era menester que todo esto sucediera antes que el aviso estuviera de vuelta en el relevo. Si para aquella época no habían logrado abandonar la isla, se verían obligados nuevamente a refugiarse en el Cabo San Bartolomé, y entonces las circunstancias variarían radicalmente. Cuando el comandante Lafayette conociese la desaparición de los 3 torreros, no le cabría duda que habían sido víctimas de un asesinato o de un secuestro, y organizaría una batida por toda la isla, registrando hasta el último rincón. ¿Cómo escapar entonces a la persecución y cómo poder subsistir si la situación se prolongaba? Si era necesario, el gobierno argentino enviaría otros barcos, y aunque Congre lograra apoderarse de una embarcación de pescadores, cosa bien improbable, el estrecho sería vigilado con tanto celo que sería imposible ganar la Tierra del Fuego. En la noche del 22, Congre y Carcante se paseaban hablando, y siguiendo su costumbre de antiguos marinos, observaban el mar y el cielo. En el horizonte se elevaban algunas nubes y soplaba una fuerte brisa nordeste. Eran las 6:30, y la banda se disponía a retirarse a la caverna. En aquel momento Congre dijo: «Carcante, mira allí, a través del cabo». Carcante observó el mar en la dirección indicada. «Oh, no hay duda, es un barco». Efectivamente, un barco con todo el velamen navegaba a 2 millas del cabo de San Bartolomé. Aunque el viento le era contrario, buscaba el estrecho en el que estaría antes de la noche. «Es una goleta», dijo Carcante. «Sí, una goleta de 150 a 200 toneladas», añadió Congre. La banda entera habíase agrupado en el extremo del cabo. No era la primera vez que aparecía un barco a tan corta distancia de la isla de los Estados. Los bandidos propusieron provocar un naufragio más. «No», contestó Congre, «no conviene que esta goleta se pierda. Procuremos apoderarnos de ella. La corriente y el viento le son contrarios. La noche va a ser como boca de lobo. Le será imposible dar en el estrecho. Mañana la tendremos todavía a la vista y ya veremos lo que nos conviene hacer». Una hora después, el barco desaparecía en medio de una profunda oscuridad, sin que ninguna luz denunciara su presencia. Durante la noche, el viento saltó al sudoeste. Al lucir el día, cuando Congre y sus compañeros bajaron a la playa, vieron a la goleta embarrancada en los arrecifes del Cabo San Bartolomé.